Hola, buenas noches. En esta ocasión estaremos analizando la teoría del currículum por William Pinar. Y en esta ocasión, pues hemos analizado este texto y vamos a rescatar algunas ideas importantes. Vamos a hablar ahorita sobre el origen y la importancia de la teoría curricular y vamos a ver cómo ha sido el estudio desde este autor desde el pasado y en función a las investigaciones y otros elementos que ha reunido él, cómo se ve esta teoría curricular en el presente. Posteriormente vamos a analizar el concepto de currículum, los tipos de currículum y la práctica educativa y currículum. Entonces vamos a iniciar con el pasado de la teoría curricular. Maestra Eloína, ¿nos apoya, por favor? Sí, bueno, desde todo el tiempo se ha tenido la necesidad de, se ha visto el interés por estudiar lo que es el currículum. Entonces, digamos que a inicios del siglo XX hubo importantes, a finales del XIX, principios del XX, hubo importantes teóricos que hicieron sus primeras aportaciones. Todos hablaban de la teoría curricular, pero de una manera como ellos lo entendían. No había un concepto común. Entonces ese es el problema que se tiene. Aunque sí se tiene la necesidad de entender qué es lo que se debe de enseñar, cómo se debe de enseñar, qué es lo que debe de contener, pero no se ponían de acuerdo, no hubo esa oportunidad de compartir. Es hasta el tiempo de Pinar, donde incluso Pinar, cuando empieza a analizar lo que es el tema de curricular, que dice que lo divide en 3 etapas. ¿Sí? La primera etapa es la tradicionalista. Está McDonald's, creo, es uno, en la etapa tradicionalista, y Tiller. Y la otra es la etapa racional y la progresista, que es la actual. Entonces, Pinar, bueno, ¿cuál es la idea de entender? Bueno, él, a partir de que empiece él a hacer como sus análisis críticos, se da cuenta, pues, que necesitamos entender qué es lo que se debe de enseñar, qué es lo que se debe de aprender, porque al final de cuentas es como la teoría curricular viene a ser como una guía al docente para poder saber hasta dónde puedo llevar a mi alumno, qué tanto le tengo que enseñar y qué tanto es lo que él debe de aprender para pasar al siguiente nivel. Pues más o menos así como a manera de resumen, eso. Y Maestra Tere, ¿nos puedes apoyar también con algo sobre el pasado de la teoría curricular? Claro que sí. Mira, dentro de la lectura, en las primeras hojas de la introducción, habla que efectivamente, como la maestra Eloína refiere, que comenzó a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y ahí el autor señala que se dividió como en 3 momentos. En el primer momento, se tomaba dentro de la currículum el humanismo de Harris o una disciplina mental. Un currículum centrado en el niño de Parker, una doctrina sociológica del progreso social de Ward y Small, y que era adaptar a los individuos a las condiciones naturales y artífices de su entorno, ya se hablaba ahí de eso, y el eficientismo social, que decía que preparar a los educandos para la vida, ordenación y sistematización de los programas escolares. Esto dice que se llevaba a cabo mediante unos debates, como que había, y se congregaban a ciertos países y se debatía sobre estos temas.
También dentro de esos debates surgieron algunas preguntas sobre qué enseñar y para qué enseñar. Por eso surge el currículum. En otro segundo momento también nos habla del estudio de los 8 años. Dice que primero la escuela fracasó, hubo un fracaso en la educación superior y ya que se apreciaba mucho la herencia cultural. Dice que no se guiaba ni se motivaba y la currícula no se relacionaba con los intereses de los jóvenes. Y a raíz de eso surge la reconceptualización, en donde el estado del campo del currículum se preocupa ya por la mejora y no por la teorización tanto y la comprensión de la experiencia educativa. Ya después hubo, como refiere la maestra Eloína, hubo un tercer momento, el movimiento teórico de la post-reconceptualización, en donde primeramente se hacía la integración y la ampliación de los discursos o de los textos curriculares. Otro movimiento fue el de la interacción del currículum y cómo funciona el currículum en sus múltiples discursos, tanto en lo político, en lo racial, en lo de género, en lo histórico, en lo teológico, fenomenológico, autobiográfico, posmoderno, postestructural e institucional. Y todo esto apoyo para apoyar el contenido, el contexto y el progreso de la educación. También habla que Pinar hizo cierta... Maestra, si me permite, yo creo que hasta ahí llegaríamos ya a lo que es el pasado de esta teoría curricular, porque creo que nos han llevado de manera muy histórica en cómo comenzó todo esto, en las iniciativas que han tenido desde siempre los teóricos, sobre todo en Estados Unidos, sobre investigar sobre esto, sobre el qué y el para qué. Y creo que es importante concluir ahí, que ahí es donde inicia o donde se presenta este pasado de la teoría curricular, donde todos queríamos, o bueno, los teóricos querían como saber más sobre eso, pero no se sabía como por dónde, porque ya como mencionan ustedes, pues se perdían, algunos lo veían en un lado más humanista, otro más teórico, otro más social. Entonces, creo que hasta ahí podríamos concluir lo que es el pasado. O sea, todos tenían el interés, pero no había como algo en específico, o había tanto que no había en qué centrarse. Entonces, hasta ahí creo que está el pasado. Y creo que el presente inicia, así como ya nos menciona la maestra Eloína, donde Pinar dice, bueno, es que para poder adentrarnos en este estudio, es importante conceptualizar primero qué es, cómo lo voy a dirigir y posteriormente pasar a esto que ya usted nos señalaba, los tipos del currículum. Pero yo creo que primero sería ahora sí el presente, y el presente yo creo que iría en función a eso, a lo que Pinar nos dice, bueno, ya está todo esto, pero ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces veíamos ya que él empieza a realizar algunos estudios, a analizar a todos estos grandes teóricos que han analizado todo esto de la teoría curricular, y bueno, pues él inicia ahora sí con un estudio ya más focalizado e inicia con esa conceptualización que nos lleva a lo que es el presente. Veíamos y ya conversábamos anteriormente que este concepto y lo que él ha rescatado nos lleva a que al currículum es todo ese conjunto de objetivos, contenidos, metodologías, técnicas que van a orientar nuestra práctica en el aula. Entonces vemos que un currículo es, aparte de lo que ya está establecido, veíamos que hay uno oculto. Entonces, me gustaría que en este momento nos compartieran qué ideas rescataron sobre la conceptualización que ha realizado Pinar y los estudios presentes de lo teórico. También pedirles que si alguna de nosotras ya señaló algunos conceptos, los omitamos y solamente enriquezcamos. Adelante.
Bueno, miren, Pinar lo que él encontró efectivamente son muchos conceptos, nada en común. Entonces, él empieza a hacer sus estudios y como parte de su investigación hace como sus conferencias y convoca a 15 estudiosos del mismo tema. Y resulta que en lugar de 15 llegaron 150. O sea, eso quiere decir de diferentes países. Eso quiere decir que el tema era de interés para todo el mundo. Entonces, al inicio solamente participó algunos países de Latinoamérica, Estados Unidos, y posteriormente se integraron más países. Yo creo que una de las cosas que yo le rescato a Pinar, ahorita, dependiendo de lo que ustedes comentan también, es que él está preocupado no tanto por tener un concepto de lo que es la currícula, porque como lo dijo ahorita Fer, la currícula integra varios elementos, objetivos, metodología, muchos elementos. Bueno, pero más que en aprender qué es o entender qué es el currículum, más que tener un concepto de lo que es comprender lo que el alumno va a aprender, va a conocer. Incluso habla de que sea un alumno más reflexivo sobre su conocimiento y que a la vez el maestro tenga bien claro lo que le va a enseñar. O sea, que comprenda esa estructura de conocimiento que le va a enseñar para que no divague. Creo que en ese sentido va, ahora sí que el trabajo que hicieron entre todos estos teóricos después, más o menos por la década de los 80 y todavía en la actualidad, pues se sigue trabajando este tema. Y de hecho, también en algunas conclusiones que yo realicé respecto a esto, coincido con usted, maestra. Él señala que más allá de un concepto, esto es algo simbólico que nos lleva a la concepción de eso académico, de lo social y de la autoformación. ¿Qué quiere decir? Que además de cómo lo entendemos nosotros como docentes, también hay que conllevar a que el alumno también trate de comprenderlo. Maestra Tere. Sí, bueno, yo entiendo que efectivamente, claro, el currículum va a ser, sigue cierta metodología, sí, pero yo lo que entiendo es que no para todos va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque nos habla de la contextualización, es decir, bueno, así lo quiero entender yo, que como cada quien es formado, educado, pertenece a cierto lugar, entonces va, todos esos aspectos culturales, de familia, van mermando o van enriqueciendo la educación. Entonces, no, lo que yo entendía es que no solamente es vivir preocupados con la información que se quiere enseñar por parte de los docentes, sino que debemos de tomar en cuenta todos estos aspectos culturales, pues para que al final en verdad el alumno aprenda. Entonces podemos decir que el presente nos conlleva una comprensión de lo que es el currículum para poder trabajarlo, entenderlo y pues ahora sí conocerlo y mejorarlo. Entonces de esta forma vamos a pasar, ya por ahí la maestra Tere se nos adelantó un poquito con los tipos del currículum. Por ahí ya nos decía Tere, hay diversos tipos de currículum desde la comprensión que tenemos y desde el enfoque o estudio que le vamos a dar. Por ahí viene el histórico. ¿Alguien nos quiere compartir algo sobre él? El histórico. Bueno, miren, el histórico nos habla sobre los fines, cómo han ido cambiando a través del tiempo y que no buscan los mismos fines en tiempos anteriores como en estos. Entonces, dice que primero este tipo de currículum nos ayuda a ubicarnos en la época en la que se está desarrollando este currículum. ¿Alguien tiene alguna otra información sobre él? Bueno, vamos a pasar al político. El político, por ahí nos señala que el currículum
también viene determinado por las esferas políticas que nos llevaban ya a lo que veíamos por ahí, que era la hegemonía, o el poder, la reproducción. Entonces nos dice y nos plantea que siempre los políticos nos van a dar como ciertos planes y programas que hay que trabajar, y de aquí nos hacía una observación muy importante, que muchas veces como docentes solamente nos enfocamos en la reproducción de esos planes y programas con los que hay que trabajar, y dejamos de lado la importancia que tiene nuestra reflexión, nuestra interpretación. Entonces, no solamente ser reproductores, sino también el reflexionar el por qué lo estoy haciendo, de qué manera lo estoy haciendo. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Sí, efectivamente. De hecho, retoman ideas de Paulo Freire, efectivamente sobre eso, sobre enseñar a pensar al alumno, como que no nada más a lo que según la política me maneja, que estos son los planes y programas de estudio. Bueno, que el alumno reflexione si eso es lo que necesita o busque más allá, igual el docente, que promueva en sus alumnos esa reflexión, de buscar más conocimiento. Así es. Y después pasamos a otros dos tipos de currículums, que era el racial y el de género, que, o sea, si bien no son lo mismo, vienen enfocados a lo que es la multiculturalidad, a la forma en la que se integra, como ya decían ustedes, la singularidad de cada contexto en el que se está trabajando el currículum. Si bien los planes y programas que nos establecen las autoridades son los mismos, ¿de qué manera lo estamos adaptando a lo social? A la forma, por ejemplo, en la participación de las mujeres o de las minorías, o por ahí nos decía racial, sobre todo en ese contexto estadounidense, donde se ha mantenido esto, o sea, de qué manera se ha intentado cambiar, o si sigue favoreciendo las ideas ya existentes. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Sí, es como aceptar esa revolución cultural, el aceptar las diferentes formas de pensar, y lo que decía hace un momentito Tere, adaptarse a los contextos, porque lo que yo pretendo lograr con un grupo de alumnos, a lo mejor de acuerdo a su contexto, no lo puedo lograr con el otro grupo. Entonces, siempre tomar en cuenta el contexto de ese grupo al que se le va a estar trabajando, y pues lo que es la revolución cultural, aceptarla e integrarnos hacia esos cambios. Sí, y refería que pues sobre eso, que había como que hacerla inclusiva, no solamente de los contextos, sino de diferentes, ¿cómo podemos decirle? Pues integrarlos todos a formar parte de, y pues para trabajar de manera conjunta, como bien lo dicen, entre profesores y alumnos. Y de hecho, por ejemplo, aquí ya entre paréntesis, a mí se me venía a la mente cómo en la actualidad nos están pidiendo, por ejemplo, ya tocar temas de diversidad sexual, o por ahí como de identidad de género. Entonces, pues todo eso tal vez nos causa a nosotros mucho eco, pero es como un ejemplo muy claro de este tipo de currículum, y la forma en que se va pues como adaptando e integrando otros elementos. Yo creo que sería uno de los ejemplos actuales que tenemos. Es como el aumento de la concientización de que pues hay otras necesidades, o sea, no le puedo enseñar lo mismo, tenemos nosotros también que pues reaprender. Así es. Y bueno, decía que... Sí, maestra Tere. No, te refería que esto es la teoría del care, del care, así dentro de las aportaciones de este señor, perdón, de Pinar, o de este señor de Pinar, a esta parte de la cultura de género, es la teoría del care. Si gustas explicarnos, la maestra. Pues es eso a lo que referimos. Es la teoría que se unió a los estudios del homosexualismo y del lesbianismo, y ya lo decía James Sears, desde los 90 hasta el 2001, ya se viene trabajando todos estos
estos temas, por eso referías tú que ya se habla actualmente de estos temas, porque ya se estaban pensando allá arriba, pues, o dentro de estas reuniones internacionales. Así es. Y tenemos por ahí otro que es el de la fenomenología, que apoya y fortalece también la identificación de las características de cada alumno, de qué manera está viviendo este currículum, qué se le puede integrar, de qué manera estamos respondiendo a esas características de cada niño. Sí, es la experiencia de la vida de cada uno de los involucrados. Ajá, y el autor de esta teoría, pues es Webner. No sé pronunciarlo, pero es Wayne Webner. Y sí, efectivamente, él decía que la teoría, tomar seriamente el salón de clases en un sentido fenomenológico es describir su especificidad y la concretación de la experiencia de vivida que cada uno de los integrantes posee. Y es que las experiencias pues no son iguales, por eso la importancia de identificarlo de cada uno. Ay, perdón, maestra, adelante. Exacto. Maestra Eloína. Como que se me está cortando un poquito. Vamos a avanzar entonces al siguiente, que es... Adelante, maestra. Perdón, se me fue la señal, pero ya cambié a datos. Seguimos. Ok, pasamos al siguiente. Maestra. Le decía que sí, por la experiencia que hemos tenido nosotros en estos momentos, es importante reconocer las características particulares, la individualidad de cada alumno para poder lograr los aprendizajes pues esperados, a lo mejor con unos un poquito más de desarrollo, a lo mejor un poquito más lentos con otros, a lo mejor unos llegan a un promedio, pero entender que estamos trabajando con alumnos diferentes. Sí, y yo creo que nos enfoca también mucho al siguiente, que es el currículum autobiográfico, y que nos explica la importancia de que el alumno experimente, o sea, de que entienda este currículum, no solamente que vaya y, bueno, pues me enseñaron esto, sino que él lo experimente, que actúe, que viva el proceso, la experiencia. Entonces, como que se enfoca mucho en que también el alumno lo entienda, y no solamente lo que ya decíamos al inicio en el docente, sino también hay que promover que el alumno entienda el qué, el para qué del currículum. Uh-huh. ¿Sí? No hay... Bueno, y pasamos entonces al siguiente, que es otro, pues es el de, perdón, el de texto religioso, que aquí, pues como ya sabemos, la educación es laica, pero hay en algunas situaciones en las que tanto la institución religiosa como los padres de familia eligen agregar contenidos de tipo pues religioso. Entonces, pues es importante también considerar que esto es a decisión ya de padres y de ese tipo de escuelas, y pues considerarlo como otra forma de currículum. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo, en base a ese tema, creo que, o sea, la religión, pues sí detenía a ciertos aprendizajes en otras épocas, en otros momentos de la historia. Más sin embargo, también hay que reconocer que en los temas de religión se trabaja mucho la formación valoral. Y eso está dentro de la currícula en la actualidad. No solamente desarrollarle conocimientos y habilidades, sino también formarle como ser. Y siendo la religión que sea, siempre se busca el formar a una persona de bien. Sí, efectivamente, maestra. Webner mencionó algo de lo que usted refiere, porque él promovió una visión moral en la educación, donde decía que la importancia de las situaciones humanas, aquí es los seres vivos que existen no solamente entre el estudiante, los profesores y los seres del mundo, o sea, ya una forma más humana, más de empatía, así lo quiero entender, como ver la belleza del mundo, pero ya desde el cuidado, quiero entenderlo así. Y tenemos otra
que es comprender el currículum como un texto institucional que se refiere ya más al funcionamiento burocrático, que viene siendo todo esto como el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas, la innovación curricular, todos estos procesos actuales, y yo pienso que con los que ya estamos más cercanos porque es lo que se está proponiendo actualmente. Yo creo que es importantísimo en este punto el tener claro la metodología, el método que se está utilizando, o sea, como entender como la filosofía de las instituciones, que van muy de la mano hacia qué yo quiero agarrar de para poderlo desarrollar con mis alumnos. ¿Qué me sirve para poder trabajar los conocimientos, el desarrollo de conocimientos con mis alumnos? Sí, a mí me llama la atención que decía que el estudio del desarrollo del currículum implica varios aspectos, que es la política del currículum y la reforma, que es lo que actualmente vivimos, que es que cada presidente reforma y reforma y reforma, pues su plan, ¿verdad? O su propuesta, y luego la planeación del currículum, el diseño y la organización son elementos que están dentro del desarrollo. La implementación del currículum, la tecnología del currículum y la supervisión del currículum, y la evaluación, que es algo que no debe de faltar. Y lo entiendo así como lo que ustedes refieren, que se planea, o más bien al final se evalúa, pero creo que se debe de partir de la evaluación, pues para conocer cuáles son las necesidades que tiene nuestro pueblo y entonces en base a eso, pues ahora sí, plantearlo, reformarlo, organizarlo, implementarlo, supervisarlo y nuevamente evaluarlo. Y finalmente por ahí con Pinar tenemos el currículum internacional o cosmopolita. Tere, ¿nos puedes hablar sobre él? Sí, decía que la internacionalización es un campo integrado en diferentes culturas nacionales. Yo quiero entender que es como que estas reuniones internacionales que se han llevado a cabo es porque quieren como unificar este currículum. Considero yo que no se puede porque cada país tiene culturas y necesidades diferentes. Segundo, aparte, las políticas también son muy diversas y también, como ya hablamos sobre ello, también intervienen. Pues, ¿qué más les puedo decir? No sé, apóyenme un poquito. Para bueno, yo entiendo esta parte y sí lo trabajan en la reforma, como unificar una currícula, que haya un libre tránsito. Esto como atendiendo al tema de globalización, porque nuestros alumnos anteriormente pues se quedaban en un solo país, muy pocos se movían. En la actualidad, los alumnos que salen a otro país pues quieren las mismas oportunidades que tienen los alumnos o los egresados de su mismo nivel, y resulta que cuando llegan a otro lugar, o puede ser que tengan un poquito más desarrollo en cuanto a sus conocimientos, aprendizajes, habilidades, en comparación con otro país. Entonces, lo que esperaban, o lo que dices tú, Tere, que en sus reuniones eso pretenden, como unificar, como una currícula que desarrolle conocimientos, habilidades parecidas, o sea, que un alumno que egrese de aquí de México tenga la misma posibilidad de competir con un alumno de otro país. Sí, yo creo que ahí la comprensión y contextualización que le demos a ese currículum no quiere decir que vamos como a dejar de lado las características locales, sino que se puede enriquecer. Yo pienso que a más variedad se puede enriquecer más, y así como menciona la maestra Eloína, brinda la oportunidad de una competencia, pues, ¿qué será? Internacional, porque no podemos hablar ahora de un mundo, pues, ¿qué será? Como una burbuja o separado sino que ahora con estas culturas internacionales se ve todo que ya está vinculado. Sí, y creo que tienen razón, o sea, tiene que haber lineamientos generales
que se tienen que seguir para todos, y como bien dices, pues cada quien lo va a adaptar de diferente manera o lo va a comprender también de diferente manera debido a todos estos pues contextos, culturas y momentos que ha vivido en su vida. Algo les quería decir yo relativamente a eso, que pues me parece interesante, suena interesante más bien dicho, pero no sé qué tan preparados estemos para ello, la verdad. Con eso de tanta reforma, no sé si en todos los países nos pase lo mismo, que reformas, llega un presidente y reformas, pero pues vamos a ver qué pasa. Pues ya se irá perfeccionando, ¿no? Lo importante es comenzar. Vamos a pasar entonces al último punto, que es la práctica educativa y currículum. ¿De qué manera se ligan o qué nos pueden aportar? Bueno, yo como que siento que es un tema que no está acabado, que todavía se sigue buscando, pues ahora sí que la mejora, ¿no? Y siento que el hablar de un currículum, no tenemos un concepto definido, así que ya se acabó, ya ahora sí tengo el concepto para que ustedes lo trabajen, y esto es como la varita mágica, ¿no? Más bien es como un trabajo para que otro lo retome y le siga mejorando. Y pues tu preocupación de Tere es en ese sentido. Si lo que estamos enseñando prepara al alumno para que entre en la competencia de un mundo global, y si no, ¿qué tengo que mejorar yo y qué tengo que promover con mi alumno para que entre en esa dinámica? A mí se me hace interesante cómo, bueno, lo que pasa es que yo no había estudiado pedagogía y me resulta pues curioso e interesante, sobre todo porque me gusta la historia, cómo todas estas metodologías tradicionalista, humanista, fenomenología han estado presentes dentro de las diversas currículas, y y aparte cómo ha ido evolucionando todas estas currículas, porque antes al principio pues era muy tradicionalista, reproductivo, y entonces, y cómo ha evolucionado hasta el momento en el que nos encontramos ahorita, que ya quiere serse muy internacional, en donde pues ya puedes ir a competir con diversos países del mundo. Y yo mi aportación entre práctica educativa y currículum va orientada a la importancia que tiene que como docentes nos adentremos en el análisis de este tipo de ¿qué será? Pues de temáticas que tal vez no se analizan con frecuencia, que incluso para muchos, pues el currículum a veces lo confundimos con planes y programas, cuando vemos ahorita que va más allá de la comprensión y de la manera en que lo trabajamos en el aula. Entonces yo creo que si entendemos estos planes y programas, vamos como docentes a ser capaces de identificar estas diversas esferas que ya veíamos, la importancia de integrar lo social, la importancia de hacer que el alumno entienda este proceso y entienda esos contenidos que se van a trabajar, el qué, el para qué, incluso en nuestra práctica, porque eso me va a llevar hacia una innovación, a una comprensión de los procesos, de lo que estoy haciendo a diario, y yo creo que este entendimiento nos va a ayudar a mejorar cada uno de los procesos que realizamos. Bueno, entonces, sí, de esta forma vamos a concluir. Me gustaría escuchar ya en la manera general cuál es esta como primer conclusión que nos llevamos después de esta reunión. A manera general, ¿qué nos llevamos? Pues bueno, yo considero la importancia del currículum, y como bien referías, que no solamente son planes y programas, va más allá, y que es importante entender cada uno de todos esos aspectos para que en nosotros podamos llevar a cabo una buena, no solamente planeación, un buen desempeño en nuestra labor profesional, y aparte y sobre todo impregnar esos conocimientos indispensables en cada uno de los niños, en donde intervengan su
su aspecto cultural, todos estos factores que acabamos de hablar, el aspecto humano y sobre todo que le dejen que les sirvan para la vida y cómo todo esto ya se veía viendo pues desde antes y cómo ahorita sigue, no ha pasado de moda, pues se siguen tomando estos pequeños aportaciones dentro del currículum y es como se va formando qué es lo que quiere cada currículum formar en cada niño, que es al final de cuentas como lo que yo entiendo como el perfil, ¿no? Lo que va a formar, cómo se va a formar cada niño. Bueno, yo lo que me llevo, lo que me quedo a partir de la lectura de la teoría del currículum, es que más que aplicar esta teoría, necesitamos entenderla. Que esos planes y programas nosotros los comprendamos, como que los asimilemos para poder como programar lo que yo voy a poder darle a este alumno, lo que yo le voy a poder pedir que aprenda y que él demuestre hacia la sociedad. No solo es unas materias, unos propósitos, unos aprendizajes esperados, es más allá, entender ese modelo y ese método para poderlo aplicar en la vida real, en el contexto del chico. Y bueno, es mejorar las condiciones en lo que es el sistema educativo, y creo que eso es lo que yo me llevo. No solamente el conocerlo, que existen planes y programas de estudio, sino que yo lo pueda comprender para que yo, en base a lo que yo conozco, vea cuáles son mis necesidades como docente, qué es lo que le voy a pedir al alumno y qué espero que el alumno demuestre cuando yo haya desarrollado en él ciertos conocimientos. Sí, y yo por mi parte, pues yo creo que tan solo el concepto currículum no es algo que se analice diariamente y sí me generó un poquito de conflicto, pero ahorita ya después de este análisis puedo decir que sí es importante identificar tan solo la variedad de currículums que hay, porque nos ayuda a entender que no solamente vamos a centrar nuestro trabajo en uno, sino que podemos conjuntar y pues visibilizar o entender, comprender cada uno y podrían integrarse, porque eso nos va a ayudar a llevar una mejor práctica educativa, tanto con nuestros alumnos, con nuestro centro de trabajo, y más que nada yo me llevo por ahí lo que analizábamos en el currículum político y que ya decía Pinar, más allá de ser simples reproductores de planes y programas, ser reflexivos y entender qué estoy haciendo y para qué. Entonces, pues, ¿va a hablar maestra? Fíjate, Fer, que ahorita cuando dijiste el integrar, nosotros como docentes y más cuando estamos atendiendo un mismo grado, a lo mejor en básica que pues está un solo maestro, no se da esa situación, pero por ejemplo, secundaria, nivel medio y nivel superior, donde el maestro está acostumbrado a que yo doy química, a que yo doy literatura, yo doy inglés, y no, es tratar de ver todas esas ciencias como de una manera integral. Incluso hay temas que a lo mejor un maestro que da química tendría que entrar cuando están en literatura o algo así. Es como hacer una educación más integral. Sí, más, que se relaciona. No ser mía, sino permitir, estar abierta al trabajo de todos. Muy bien. De esta manera, pues concluimos nuestra sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.